¿De quién es la bola de papel? Creo que es mía. Verás, escribí una nota para mí y luego me di cuenta de que no la necesitaba y la aplasté y ahora quisiera estar muerto. Durante 10 años, millones de personas se rieron con Chandler Bing, con sus chistes nerviosos, sus silencios incómodos, esa forma tan particular de decir las cosas. Pero mientras las cámaras grababan, el hombre detrás de ese personaje estaba librando una guerra que nadie en el set podía ver del todo. Matthew Perry lo dijo con sus propias palabras años después. Tenía un secreto. Y nadie podía saberlo. Hoy vamos a contar esa historia completa. La verdad que Friends nunca mostró, y que el propio Matthew Perry tardó casi 30 años en poder contar. Antes de ser Chandler, Matthew era un chico de 5 años viajando solo entre Montreal y Los Ángeles, repartido entre unos padres separados. Su padre, actor y modelo. Su madre, secretaria de prensa en Canadá. Perry creció sintiendo que tenía que ganarse la atención de los adultos a su alrededor, y encontró 2 maneras de hacerlo. El tenis, en el que llegó a ser una de las mejores promesas juveniles de Canadá, y el humor. A los 14 años tuvo su primera copa de alcohol. No fue un detalle menor ni un dato de color. Él mismo lo señaló después como el punto exacto donde empezó todo. A los 18 ya bebía de forma habitual. Y en 1994, con apenas 24 años, consiguió el papel que iba a cambiarle la vida para siempre. Chandler Bing, en una serie piloto que todavía se llamaba Friends Like Us. Friends se convirtió en el fenómeno más grande de la televisión de los 90. Perry, de la noche a la mañana, pasó a ser una de las caras más reconocibles del planeta. Pero el detonante real de su adicción a los opioides llegó poco después del éxito, no antes. Tras la segunda temporada, viajó a Las Vegas para filmar la película When Fools Rush In. Ahí tuvo un accidente con una moto de agua. Le recetaron Vicodin para el dolor. Y esa receta, pensada para unos días, se transformó en el inicio de una adicción que lo acompañaría durante casi toda la serie. Lo que la audiencia veía en pantalla era un actor cómico en su mejor momento. Lo que pasaba fuera de cámara era otra cosa completamente distinta. En su propio libro de memorias, publicado en 2022, Perry reveló una cifra que sorprendió incluso a sus fans más cercanos. En el punto más alto de su adicción, muchos de esos años coincidiendo con la grabación de Friends, llegó a tomar 55 pastillas de Vicodin por día. Para conseguirlas, inventaba migrañas frente a distintos médicos, se sometía a resonancias innecesarias con la única intención de conseguir una receta, y los domingos iba a open houses, esas visitas abiertas para gente que quiere comprar una casa. No para mirar propiedades, sino para revisar los botiquines de baños ajenos en busca de pastillas. Muchos fans de Friends notaron, sin saberlo en su momento, los cambios físicos de Perry a lo largo de las temporadas. Subía y bajaba de peso de forma abrupta según el periodo. Hoy sabemos que esos cambios eran el termómetro visible de una lucha invisible. Cuando estaba más delgado, atravesaba las peores etapas con el alcohol. Cuando subía de peso, era porque estaba en su etapa más dura con los opioides. Perry llegó a estar internado en un centro de rehabilitación mientras seguía filmando la serie. Es decir, durante una parte de esos años en los que Chandler hacía reír a millones de personas cada semana, Matthew Perry filmaba sus escenas y volvía a dormir en un centro de tratamiento. El episodio más crudo de toda la historia llegó años después de terminada la serie, en 2018. Perry estaba en una casa de recuperación en el sur de California cuando, por el daño acumulado de años de abuso de opioides, su colon terminó por perforarse. Estuvo 2 semanas en coma. Pasó 5 meses internado. Tuvo que usar una bolsa de colostomía durante 9 meses, algo que él mismo describió después con su humor característico, incluso en un momento tan doloroso de su vida. Los médicos, según relató después, le dieron apenas un 2% de probabilidades de sobrevivir esa noche. Perry sobrevivió, y decidió, un par de años más tarde, contar absolutamente todo en un libro. En 2022 publicó Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, un libro de memorias donde por primera vez contó todo esto con nombre y apellido. Su adicción de casi 3 décadas, más de 65 desintoxicaciones, y una cifra que dejó a todos sin palabras, más de $9 millones gastados en tratamientos para intentar salir adelante. En ese mismo libro contó algo que muchos fans no sabían. Sus compañeros de elenco, en especial Jennifer Aniston, lo siguieron llamando y ofreciéndole ayuda incluso después de terminada la serie. Lisa Kudrow, su compañera en el papel de Phoebe, escribió el prólogo del libro y lo describió como alguien dulce, sensible y racional. Contó también con la honestidad que lo caracterizaba, que estar en el set de Friends, rodeado de gente que lo entendía y era paciente con él, probablemente lo salvó más de una vez.
Cuando promocionó el libro, Perry decía estar sobrio hace 18 meses y hablaba con optimismo de un futuro donde quería formar una familia. Nadie, ni siquiera él, imaginaba que apenas un año después esa historia iba a tener un final completamente distinto. Esa mañana, Matthew Perry jugó al pickleball, un deporte del que se había vuelto fanático en sus últimos años. Volvió a su casa en Pacific Palisades, Los Ángeles. Según la investigación posterior, pidió que le aplicaran una inyección de ketamina, una sustancia que venía usando bajo supervisión médica para tratar su depresión y ansiedad. Le pusieron una primera dosis, después una segunda. Y luego, según los registros de la investigación, pidió una tercera con una frase que quedó registrada en el expediente. «Denme una grande». Su asistente salió a hacer un mandado. Cuando volvió, encontró a Perry inconsciente, flotando boca abajo en el jacuzzi de su casa. Los paramédicos llegaron rápido, pero ya no había nada que hacer. Tenía 54 años. La autopsia reveló que la causa principal de muerte fueron los efectos agudos de la ketamina, con el ahogamiento, una enfermedad cardíaca y otro medicamento que tomaba para su adicción a opioides como factores contribuyentes. Un dato que llamó la atención de los investigadores: su última sesión supervisada de ketamina había sido más de una semana antes de morir. Es decir, lo que lo mató no fue ese tratamiento médico regular, sino algo completamente distinto. La investigación de la policía de Los Ángeles y la DEA destapó algo mucho más grande de lo que se pensaba en un primer momento. Una red clandestina dedicada a vender ketamina de forma ilegal. Entre ellos, un médico y una mujer conocida en el ambiente como la reina de la ketamina. Se supo después que, apenas se conoció la noticia de la muerte de Perry, uno de los implicados le escribió a otro un mensaje que quedó registrado en la causa. «Borra todos nuestros mensajes». Con el tiempo, 5 personas fueron acusadas: 2 médicos, la proveedora, un intermediario y el propio asistente de Perry, que admitió haberle aplicado las inyecciones sin ningún tipo de formación médica, incluida la última, el mismo día de su muerte. Varios de ellos terminaron condenados, incluyendo penas de hasta 15 años de prisión. Chandler Bing nos enseñó a reírnos del silencio incómodo, del sarcasmo como forma de esconder lo que uno realmente siente. Y sin saberlo, durante años, eso fue exactamente lo que Matthew Perry hizo delante de cámara. Usar la comedia para tapar una lucha que llevaba en secreto casi desde los 14 años. Él mismo lo dijo mejor que nadie en su libro. Pensó que la fama lo iba a arreglar todo, y no fue así. Habrá quien lo recuerde solo como Chandler, pero la verdad completa de Matthew Perry es mucho más humana, más dura, y también más valiente de lo que la pantalla alguna vez mostró. Si te gustó este video, contame en los comentarios qué otra verdad de Friends querés que cuente y suscríbete para la próxima.